Hola a todos, nos encontramos acá para empezar nuestra primera clase de función cuadrática. Esto es introducción a la función cuadrática dentro de contextos geométricos. Vamos a empezar leyendo nuestro problema. Vamos a dibujar un triángulo isósceles rectángulo cuyos catetos miden 11 unidades. Ustedes podrán usar 11 cuadritos o 11 centímetros, depende de lo que tengan para dibujar. Y vamos a ver cómo vamos a meter dentro de ese triángulo rectángulo rectángulos, que son los que están pintados en este momento en azul. Primero vamos a dibujarlos con regla, escuadra, lápiz, papel. Ustedes en papel cuadriculado, yo voy a dibujarlo en el pizarrón. Vamos a dibujar entonces una línea recta. Sobre esta línea recta vamos a dibujar una recta que va a ser perpendicular. Recuerden que tenemos que apoyar la escuadra sobre esta línea para dibujar una línea que sea perpendicular. Aquí estamos armando el ángulo recto de nuestro triángulo rectángulo. Sobre la línea que está paralela al piso vamos a marcar 11 centímetros, voy a marcar yo. Ustedes pueden marcar 11 cuadritos. Sobre la línea que está perpendicular al piso también vamos a marcar 11 centímetros. Ustedes, como les digo, pueden ser 11 cuadritos. Y vamos a dibujar la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Recuerden que la hipotenusa es el lado del triángulo que está enfrente del ángulo recto. Ya tenemos nuestro triángulo rectángulo con medidas 11 centímetros en la base, 11 centímetros en la altura y nuestra hipotenusa. Dentro de ese triángulo rectángulo vamos a dibujar rectángulos. ¿De qué manera vamos a dibujar estos rectángulos? Vamos a dibujarlos de tal manera que uno de sus lados sea paralelo al lado del triángulo que está perpendicular al piso y uno de sus vértices esté sobre la hipotenusa. Por ejemplo, vamos a marcar ese punto en la hipotenusa y vamos a dibujar el rectángulo que nos queda dentro de este triángulo. Acá, fíjense, nos ha quedado el rectángulo dentro de este triángulo. Si yo marcara otro punto dentro de esta hipotenusa, por ejemplo, este punto que tengo acá, puedo dibujar otro rectángulo. Por ejemplo, este que tengo acá. Acá tendríamos otro rectángulo. ¿Cuál es la intención de esta actividad? La intención de esta actividad es que veamos qué pasa cuando con el área de este rectángulo y el perímetro de este rectángulo, cuando ese punto se mueve sobre la hipotenusa. ¿Sí? Acá tenemos un dibujito que ustedes han hecho en papel en su casa o también puede ser que tengan un pizarrón en su casa. Y lo que voy a mostrarles ahora es este mismo dibujo en GeoGebra. GeoGebra es un programa que me permite ver dinámicamente los gráficos. Voy a cambiar acá para mostrarles el GeoGebra. Fíjense, yo acá en el GeoGebra lo que he hecho es dibujar este mismo triángulo y adentro un rectángulo. Y lo que voy a hacer es que este rectángulo vaya cambiando adentro de este triángulo. ¿Cómo? Y voy moviendo ese vértice por toda la hipotenusa.
y ustedes ven que ahí está calculando, se van calculando automáticamente el perímetro y el área. Ya vamos a aprender, les voy a enseñar a usar GeoGebra y les voy a decir de dónde lo bajan para que puedan hacer un dibujo muy parecido al que les estoy mostrando acá. Fíjense que el área va variando y el perímetro aparentemente sigue siendo el mismo. No lo sabemos, ya vamos a ver. Bien, ahora, como les decía, vamos a les voy a enseñar cómo se puede hacer este dibujo en GeoGebra. Primero les tengo que decir dónde pueden bajar este software. Este software es un software libre, o sea que todos lo pueden bajar en computadora, tablet, también lo pueden bajar en el celular. Así que si pueden pedir prestado un celular o si tienen celular, lo pueden bajar en el celular. No ocupa mucho espacio y van a poder hacer un dibujo similar al anterior. Yo sé que en este momento es muy difícil que puedan bajar ya el software en su tablet o en su computadora, pero como este programa se repite nuevamente a la tarde, para la tarde vuelvan a verlo el programa y van a poder hacer el dibujo ya con el software bajado. Pero por ahora les voy a enseñar cómo hacer. Voy a poner archivo nuevo. Me pide si quiero guardar los cambios en el anterior. Y acá tengo la pantalla de GeoGebra. Tengo muchas opciones. Este dibujo lo puedo guardar, lo puedo exportar, lo puedo compartir. Voy a hacer un paneo rápido de las herramientas. Puedo marcar puntos, intersección de puntos, puedo dibujar, puedo hacer rectas que pasen por puntos, rectas paralelas, perpendiculares, puedo hacer bisectrices, tangentes, puedo dibujar polígonos regulares o no regulares, puedo dibujar circunferencias, semicircunferencias, elipses, parábolas, hipérbolas, ángulos, puedo calcular áreas, puedo calcular perímetros, puedo calcular distancias, puedo hacer simetrías, rotaciones, puedo usar deslizadores, que eso será en un próximo programa. Y esta última herramienta, este último menú, nos permite, por ejemplo, mover la vista gráfica o nos permite también achicar o alejar la pantalla, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es este mismo dibujo que hice en el pizarrón, lo voy a volver a hacer ahora en este software que es GeoGebra. Voy a proceder ahora a hacer el mismo dibujo que hicimos en el pizarrón. ¿Se acuerdan lo que nosotros habíamos hecho primero en el pizarrón? Una recta paralela al piso y luego una recta perpendicular al piso. Acá, como tenemos los ejes X e Y, la recta paralela al piso y la perpendicular al piso ya la tenemos. O sea, lo único que voy a hacer es medir los 11 cuadritos, los 11 centímetros, las 11 unidades para los catetos de mi triángulo. Y para eso voy a dibujar unos puntos. ¿Dónde voy a dibujar estos puntos? Los voy a dibujar en el 11 y en el 11 respectivamente. Entonces yo acá he marcado 3 puntos. Estos 3 puntos, que son los vértices de mi triángulo rectángulo, lo que voy a hacer ahora es dibujar mi triángulo rectángulo. Para eso, ¿cómo voy a hacer? Voy a usar la herramienta polígono. Y acá tengo puedo hacer un polígono regular. ¿Recuerdan lo que era un polígono regular? Bueno, tarea extraescolar, buscar qué es un polígono regular. En este caso, nuestro polígono no es regular. Es un polígono que tiene diferentes medidas en los lados. Entonces voy a usar un polígono. Este polígono, la herramienta polígono me indica el GeoGebra qué tengo que hacer para seleccionar cada uno de los vértices para poder dibujar este triángulo rectángulo. Entonces marco este vértice, marco este otro, marco este otro y marco este otro. ¿Qué tengo ahí? Ya tengo dibujado un triángulo rectángulo cuyo
cada uno de los catetos mide 11 centímetros y esta es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar un punto que esté sobre la hipotenusa, ¿sí? Por ejemplo, este punto que está sobre la hipotenusa. Ese punto, si yo tomo esta herramienta que se llama Elige y Mueve, lo que me permite hacer es mover este punto, pero dentro de la hipotenusa. No puedo sacarlo de la hipotenusa, solamente se mueve dentro de la hipotenusa. ¿Qué va a ser ese? Va a ser el vértice del rectángulo que tengo dentro del triángulo. ¿Cómo hago un rectángulo? Recordemos qué características tiene un rectángulo. Tiene dos pares de lados paralelos y todos sus ángulos son de 90 grados. Entonces debo hacer cumplir esas condiciones para dibujar este rectángulo. Entonces voy a dibujar una recta que sea paralela al piso que pase por ese punto. Entonces fíjense la herramienta recta paralela. Tengo que poner por qué punto pasa la recta paralela y paralela a qué segmento. Entonces yo quiero que pase por este punto y sea paralela a este segmento. Se me dibuja una recta paralela. Luego voy a dibujar una recta también paralela, pero al otro cateto del triángulo. O podría dibujar una recta perpendicular a esta que acabo de buscar. Para que aprendamos a usar otra herramienta, voy a poner recta perpendicular. Entonces, ¿qué me pide para dibujar una recta perpendicular? Un punto y el segmento o la recta al cual va a ser perpendicular. Entonces voy a decir que quiero que sea, pase por este punto y sea perpendicular a esa recta. Y como verán, si yo pongo Elige y Mueve, ahí tengo que aparentemente ser un rectángulo que se me está moviendo. Pero aún no tengo el rectángulo dibujado. ¿Qué tengo que hacer para indicarle a GeoGebra que tengo un rectángulo dibujado? Marcar este punto de intersección entre la recta y el cateto de este triángulo. Entonces voy a usar la herramienta intersección, que lo que hace es marcar la intersección entre estos dos elementos y también la intersección entre esta recta que es perpendicular al piso y el cateto de abajo. Fíjense ahora que si pongo Elige y Mueve, tengo acá adentro el rectángulo que se me está moviendo. Pero aún para GeoGebra no hay ningún rectángulo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Dibujar un polígono que tenga estos vértices que son las intersecciones que hemos marcado. Ahora, si yo pongo Elige y Mueve, sí podemos... puse otra. Y así, eso nos pasa a los profesores, que por ahí no ponemos las cosas que tenemos que poner. Elige y Mueve y ahí tengo un rectángulo que se está moviendo adentro del triángulo, ¿sí? ¿Cómo hago para que se muestre de manera dinámica como lo vimos recién? Tecla derecha del mouse, animación, y fíjense, ahí tenemos un dibujo similar al que les mostré recién. O sea que ya saben dibujar un rectángulo adentro de un triángulo, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Tarea extraescolar entonces. Para esta tarde vuelven a ver el programa ya con el software bajado, por supuesto aquellos que puedan hacerlo, y cuando vean esta tarde de vuelta el programa me acompañan a hacer todos estos pasos para dibujar su rectángulo adentro del triángulo. Vamos a seguir con la clase. ¿Qué necesito o qué necesitamos que hagan ustedes para la próxima clase de funciones cuadráticas? Necesitamos que hagan una tabla como la que aparece acá en la pantalla. En esta tabla tenemos tres columnas. Una que estamos hablando de la medida de la base del rectángulo, la altura del rectángulo y van a calcular el área del rectángulo.
¿Se acuerdan cómo se calculaba el área del rectángulo? Era la medida de la base por la medida de la altura y con eso calculábamos el área del rectángulo. Entonces, copien esta tabla y para la próxima clase lo que tienen que hacer es completar esta tabla. Si la base del rectángulo mide 1 centímetro, un cuadrito o una unidad, ustedes tienen que completar acá cuánto vale la altura y cuánto vale el área. En la próxima clase vamos a ver si ustedes hacen la misma tabla que hice yo. Pero no solo ese trabajo tienen, van a tener un próximo trabajo, que van a hacer una tabla similar a la tabla que acabamos de ver, pero en vez de calcular el área, van a calcular el perímetro de cada uno de los rectángulos. Esto quiere decir que en cada rectángulo van a tomar cuánto vale la base, cuánto vale la altura y van a calcular el perímetro del rectángulo. ¿Recuerdan cómo se calculaba el perímetro del rectángulo? Lo que hacíamos era medir cada uno de los lados del polígono, en este caso el rectángulo, y sumar, en este caso, las medidas de los 4 lados del rectángulo, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a terminar la clase número 1 y tarea extraescolar entonces. Primer tarea, vuelven a ver el programa de la tarde con el software bajado, por supuesto aquellos que pueden hacerlo, y tratan de seguirme para poder dibujar el rectángulo adentro del triángulo en GeoGebra. Tarea número 2, para la próxima clase traen completas estas 2 tablas. Ya tienen entonces las tareas para realizar para la próxima clase. ¿Que cuáles son? Completar las tablas, que la anterior que era base, altura y área del rectángulo que está dentro del triángulo. Segunda tarea, base, altura y el perímetro del rectángulo que está dentro del triángulo. Entonces, hasta la próxima, nos vemos en la próxima clase y con las tareas hechas. Así revisamos si ustedes y yo lo hicimos bien. Gracias.